Martina, Clara. Hola. ¿Cómo va Agustina? Nicolás Soto adentro. Griesa, Flores. A ver si hay algún rezagado más. Guido Gómez, se levantó de la cama. Igual me río porque yo no podría estar tirando chistes de puntualidad, ¿no? Bien. Yamil. Esta comisión hubo tanta gente que me aprendí el nombre de muy poquitos. Así que pido disculpas. Esperamos un minuto más. Bueno, somos lo que somos y estamos lo que estamos. De última, el que sume después, el que se vayan sumando sobre la marcha. Bien, como había paro y recién nos enteramos a última hora y no daba que si alguno ya acomodó la agenda para quedarse en su casa, cambiemos eso. Así que por eso mantuvimos la modalidad por Zoom. O por ahí alguno ya acomodó su agenda para no salir de su casa o para estar en otro lado, entonces no queríamos cambiar las reglas de juego. Una cuestión de respeto. Así que bueno, mantenemos por Zoom. Eso es uno. Nos quedan poquitas clases. La clase que viene va a estar a cargo de Facundo Ríos, abogado ambientalista. Así que esa, si no hay ninguna cuestión, si no hay ninguna medida gremial, esa es presencial, ahí en Lugano. Después tenemos una clase más que es respecto a estupefacientes y libertad respecto a los derechos de la privacidad y la intimidad. Y lo que nos queda, o sea, si nos queda alguna clase dando vueltas, lo vamos a usar para tocar todos los temas que nos quedaron en el tintero dando vuelta y no llegamos a ver. Y muy probablemente hagamos algo más distendido en la última clase de repaso. Veremos cómo lo hacemos. O sea, por ahí la vuelta pasada, la clase de repaso la hicimos por Zoom porque nos apuraba el calendario, pero ahora me parece que estamos bien, entonces la haríamos en clase y por ahí más distendido. No sé, como por ahí una mesa redonda, por ahí un picnic, vamos, veamos. Igual lo que tiene malo la sede de Lugano, que a diferencia de Avellaneda, que si alguno cursó, Avellaneda tiene un parquecito enfrente, con banquitos. Nosotros tenemos un baldío, así que tampoco que tenemos mucho margen de maniobra. Pero bueno, lo veremos. Derecho a la privacidad y qué más dijo. A la intimidad. O sea, pasando en limpio, lo que realmente interesa es, hoy vamos a hablar de derechos laborales, la clase que viene, derecho ambiental, y la última clase de contenido formal sería derecho a la privacidad y derecho a la intimidad.
relacionado con el consumo de estupefacientes. Después, ahí se nos acabaría el contenido formal, pero estaríamos en 8 de, más o menos 8 de noviembre, así que no podemos terminar la cursada tan antes. Lo que vamos a hacer es, vamos a dedicar una clase para recapitular todos los contenidos que nos quedaron en el tintero, porque hay muchas cosas que por la modalidad del Zoom y todo, prefiero no, no abordarlos. Entonces, destinaríamos esa clase para ir tomando, no es que habría un tema específico, no es que ya sería la clase, por ejemplo, de derecho ambiental o de derecho laboral como esta, sino que estaría apuntado a hacer una recapitulación de todos esos temas que nos quedaron vuelta, principalmente fallos y opiniones consultivas. Y después, si nos queda margen, porque todavía todavía siguiendo ese esquema de trabajo, no llegaríamos a la segunda quincena de noviembre. La última clase, ni siquiera sería una clase, el último espacio de trabajo nuestro haríamos una clase de repaso, pero más extendido. No se me ocurre cómo puedo. Pero bueno, si a alguno se le ocurre una idea, además así aprovecho para conocerlo, porque no me gustaría, es un poco esto, ¿no? No me gustaría que termine la cursada y no saberme el nombre de la mayoría de ustedes, porque ahí fallé yo como docente. Entonces, vamos a pensar cómo podemos hacer eso. O por lo menos para reconocer las caras en los pasillos de la facultad, le digo, hola, ¿qué tal? Cursé con vos, o al revés, ¿no? Che, profe, lo tuve en el CBC. Por lo menos para eso. Así que bueno, ese sería el esquema de trabajo. Después finales, parciales y finales. Parcial, recuperatorio y final. El que aprobó en el parcial, o sea, que el que aprobó en el parcial va a ser el último momento que nos veamos. Y bueno, los que tienen recuperatorio nos estaremos viendo hasta diciembre y el que se va a final, prácticamente armaremos el arbolito de Navidad juntos. Así que el que se va a final, el que va a final, más o menos termina la materia la semana del 10 de diciembre. El que promocionó, por ahí la semana del 20 de noviembre ya termina esta materia. Así que bueno, ese sería el esquema de trabajo. Bien, ¿qué más? ¿Les gustó la actividad que hicimos? Sí, profe, estuvo muy bueno. No sé si nos desconocemos, pero estuvo bueno. A ver, una reflexión. Nada, a mí en lo particular me gustó mucho la dinámica y siento que nos metimos mucho en el papel de lo que sería un juicio real, ¿no? Pero la verdad que a mí en lo particular me gustó mucho y estuvo muy bueno. Me gustó la participación de todos, aparte. A mí la rompieron todos. ¿Qué más? Melissa Bravo, adelante. A mí lo que, digamos, no estaba acostumbrada y bueno, fue la primera vez que lo hice, fue todas las piruetas que tuvimos que hacer con las pruebas que presentaron en la fiscalía. No teníamos, pero nada preparado como para eso. Así que eso de improvisar, nunca lo había hecho y la verdad que estuvo bueno porque digamos que no me hubiese gustado encontrarme con eso ya cursando la materia. Y el primer simulacro que hicimos de Poder Legislativo también fue como que tenía que, sí, también hacer una pirueta bárbara porque era muy difícil encontrar un argumento en contra, nosotros nos tocaba estar en contra de lo que era como muy, eh, ¿cómo se dice? Digamos que coincidía mucho yo con justo esa parte de la ley, así que me costó mucho encontrar un argumento en contra, y encima me refutaron y yo dije, bueno, puedo preparar pavadas para decir, pero ya improvisarlas no. Y sin embargo pudimos, así que estuvo bueno.
Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Nosotros también aprendemos de esto, así que por eso que nos gustaría sus reflexiones. ¿Quién más? Condori. El motivo principal por el cual hacemos estos modelos es para que ustedes vean cómo un abogado se puede, en realidad, se relaciona de distintas maneras con la norma jurídica, ¿no? Fíjense que más que nada en comparación el modelo del Poder Legislativo al modelo del Poder Judicial. Fíjense cómo uno va poniéndose más fino en la cuestión técnica. Fíjense que en un momento nos pusimos a discutir si dos calles se cruzaban o no. Entonces, o si hubo si hubo 6 o 7 balas, o si uno dijo 6, o uno dijo primero 6, ¿por qué después dice 7? O sea, ese es el nivel de precisión y ese es el nivel de técnica que requiere, por lo menos, el lado judicial del derecho. Después uno puede relacionarse con el tema de la norma jurídica a través de la legislación, que no requiere, o sea, requiere más argumentos políticos que jurídicos. Entonces, fíjense cómo va contrastando la relación del operador jurídico con la norma jurídica. O sea, un poco eso y además, por ahí ustedes después de eso dicen, no me gusta el derecho, no me gusta la abogacía, me dedico a otra cosa. Igual una cosa, eso fue un simulacro de un derecho, de un juicio penal. En los juicios, particularmente, por ejemplo, que yo tramito, que son laborales, son todos escritos. No hay tramitación o sustanciación oral, es todo papeles. Es lo mismo, pero en papeles. Al ser escrito no tiene por ahí la emoción o la vistosidad que tiene un juicio penal. Pero o sea, sumergido en un expediente de papel son las mismas etapas. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Nosotros hacemos con esa lógica de primero que vean cómo se relaciona un profesional con la norma jurídica, qué es lo que se espera que cumple un rol de abogado. Fíjense que no, también es eso, ¿no? Demostrar que hacer abogacía o hacer derecho no es ni gritar más alto, ni ser violento, ni repetir como un perico una cosa 1.000.000 de veces. Ser abogado es presentar mejores argumentos. Es el ejercicio de la argumentación, constante argumentación. Entonces, primero, ver cómo nos relacionamos con la norma jurídica, ver cómo razona un profesional del derecho. Segundo, que sirva como test vocacional. Por ahí ustedes dicen, a mí me gustan más las mascotas. Esto de estar pensando, hablando, argumentando, no me gusta, no es para mí. Completamente válido eso, no a todos nos tiene que gustar esto. A veces mucho caemos, más particularmente yo no porque me dedico a esto, ¿no? Porque me gusta. Pero por ahí alguno cae de paracaidista acá porque no sabía qué anotarse, en qué carrera anotarse y está acá cursando una carrera. Bueno, un poco sirve de carta de presentación de lo que es la carrera en sí. Y por último, para ver cuál es la mecánica de un proceso. O sea, ustedes hoy en día, pese a que es una representación, y hay muchas cosas que nosotros las suplimos con representación, ustedes ya saben, en grandes términos, muy, muy, muy pintado por arriba, porque después cada proceso en particular tiene sus especificidades, cómo es el tema de la defensa, cómo el tema de la acusación, o sea, y que todos tienen derecho a defenderse, que un juicio se puede dar vuelta en el medio, o sea, fíjense, o sea, a los testigos les pedimos, no hicieron mal su trabajo, pero les dijimos, fíjense,
de situar su testimonio en un lugar contrario y los dos primeros testigos pusieron que estaban en calles paralelas. Entonces, eso en un juicio puede pasar completamente, ¿eh? No, o que un acusado diga no, sin quererlo, por ahí dice soy culpable, o yo hice esto, y vos te agarras la cabeza y decís, loco, si te dije que por favor esto no lo digas, que nos complicabas. Entonces, eso puede ocurrir. Entonces, bueno, el objetivo pedagógico es eso, por eso le dedicamos tanto tiempo y tanta energía. Bien, dicho eso, con Magalí tomamos, porque me lo preguntaron, tomamos en nota primero grupalmente y después individualmente las participaciones destacadas, que eso lo vamos a utilizar en caso de ponderar nota. Entonces, por ahí, si alguno está ahí rascando la promoción, por ahí lo promocionamos. O si está, no sé, sacó 9 y 9, le ponemos, y tuvo una participación muy destacada en los 3 modelos, le clavamos un 10, que se vaya contento de vacaciones. Entonces, o sea, lo evaluamos de esa manera, porque varios me preguntaron, entonces, bueno, es ahí la respuesta. Bien. ¿Alguna duda del cronograma o algún comentario más de la actividad antes de arrancar? Bueno, tema de hoy, derecho laboral. Vamos a dedicar, si todo sale bien, a las 3 nos vamos a hablar media hora del tema porque si no me entusiasmo mucho y no lo suelto más. Vamos a dar los 3 lineamientos más importantes que tenemos que ver y nos vamos. Por ahí, si queda algo en el tintero, agarramos esta clase que dijimos que vamos a utilizar para ver todos los temas que quedan dando vueltas y lo incorporamos ahí. Pero en principio, arrancamos con esto. Cuando estamos arrancando, si toman nota, es el momento de arrancar. Nosotros dijimos que la Constitución del 53 era una constitución liberal. No liberal como lo piensan ahora, sino liberal en términos políticos. ¿Qué significa el liberalismo político? El liberalismo político es una estructura o una corriente de pensamiento que pone en el epicentro de la regulación jurídica al individuo. O sea, el individuo es lo más importante de todo. No se le da la connotación por ahí negativa que se le da hoy. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el Estado absolutista. Entonces el Estado absolutista violentaba constantemente los derechos de los individuos. Entonces estaba el Estado gigante y el individuo y lo aplastaba constantemente. No tenía ningún límite. O sea, pensemos en el monarca del Estado absolutista que tenía el poder concentrado en su figura de forma completa. No como hoy, que lo tenemos fragmentado en 3 funciones: ejecutar, legislar y juzgar. Entonces, en ese momento, el Estado liberal era un modelo político de avanzada. ¿Por qué? Porque decía, bueno, en realidad el Estado tiene que estar para cumplir el proyecto de vida del individuo, no al revés, no el individuo tiene que ser un engranaje del Estado. Bien, entonces, modelo político constitucional de la Constitución del 53. Habíamos visto que este modelo político que pregona la igualdad formal ante la ley tiene sus problemas en lo material, en lo fáctico, que es que si bien todos podemos ser iguales ante la ley, esa igualdad formal muchas veces no se plasma en una igualdad material, en una igualdad de recursos, en una igualdad de posibilidades económicas. Entonces, eso produce que, si bien yo por ahí tengo el derecho formal, no puedo gozarlo de forma íntegra por la falta de recursos económicos. Entonces, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Si
Si la universidad fuera arancelada y tuviéramos que pagar, pues la Constitución puede figurar el derecho a educar y estudiarse, pero si no la puedo pagar, ese derecho es un mero papel, una mera formalidad que no tiene cumplimiento efectivo. Entonces, frente al Estado liberal, se levantan distintas posturas que atacan a la igualdad formal. Piensen que el Estado liberal, insisto, no le den por ahí, hoy tiene mala prensa o buena prensa, de acuerdo a qué campana escuchemos, pero en ese momento tenía muy buena prensa. O sea, en ese momento era bueno o muy bueno. Hoy podemos estar en desacuerdo. Hoy algunos dicen es bueno, otros dicen es malo. Pero en ese momento era bueno o muy bueno. ¿Por qué? Porque el otro modelo era el Estado absolutista, con todas las connotaciones negativas que le atribuimos. Entonces, este modelo de Estado proponía un Estado chiquito, muy chiquito. O sea, cuanto más chiquito el Estado, mejor. Cuanto menos haga el Estado, mejor. Porque si le atribuimos muchas funciones, ese Estado grande aplasta al individuo. Las críticas que se le hicieron a este modelo chiquito, este modelo que tenía que hacer pocas cosas, este modelo que no tenía que meterse en determinadas áreas, principalmente lo económico, como vimos en el caso Cine Fallado, que es el quiebre de eso, produce que se genere un segundo modelo de Estado, en términos constitucionales. El primer Estado es el Estado liberal, en términos constitucionales. Después, en términos políticos, se puede hacer un montón de clasificaciones que no vienen a esta materia. Nosotros siempre hablamos en términos constitucionales. Entonces, Estado liberal de un lado, ¿cuál es el Estado que lo viene a sustituir? Es el Estado social de derecho. Entonces, Estado social de derecho. Entonces, por un lado tenemos el constitucionalismo liberal y por otro lado tenemos el constitucionalismo social. Entonces, el constitucionalismo liberal sostiene el Estado liberal y el constitucionalismo social sostiene o defiende el modelo de Estado social de derecho. ¿Qué va a hacer este Estado social de derecho? Primero, como primera medida, es un quiebre en términos conceptuales y en términos de construcción de pensamiento filosófico. O sea, se le resta esa preponderancia que tenía el individuo y dice, bueno, está bien, el individuo es importante, pero el Estado tiene un rol muy importante para el cumplimiento de los derechos. O sea, el Estado va a tener, y es lo que nosotros habíamos clasificado como derecho de segunda generación, el Estado va a tener que cumplir con determinadas tareas, con determinadas prestaciones, principalmente salud y educación, para respetar principalmente el derecho de los más desaventajados. ¿Quiénes son? Quienes no tienen los recursos económicos para poder valérselas por sí mismos. Entonces, el Estado empieza, ¿de qué manera? Principalmente con plata, así con presupuesto, a invertir en salud y en educación. Cosa que el modelo anterior decía, no, acá el que puede, puede, nosotros le damos la igualdad formal y después cada uno se maneja como quiera. El presidente Moro dice, bueno, no. La igualdad formal es insuficiente, el Estado tiene que hacer determinadas tareas para cumplir, para que esa igualdad formal se traduzca en igualdad material. Sí, Ayelem. Sí. Bien. Todavía me quedan 3 clases para aprenderme el nombre de todos. Así que estoy en tiempo de descuento, pero creo que lo voy a poder hacer. Bien. Entonces, recapitulando. Entonces, en este modelo de construccionismo social, que en nuestro Estado se incorpora o se regulariza jurídicamente en la Constitución del 57. Pasamos de la Constitución de 1853 a la Constitución de 1957. Ahí se incorpora el famoso artículo 14 bis. Al artículo 14 solo, que es donde están los derechos civiles,
se le agrega otro artículo pegadito, el 14 bis, que es donde están regulados los derechos económicos, sociales y culturales. En la clasificación que nosotros vimos son los derechos de segunda generación. Lo que voy a hacer es pasar por WhatsApp, pasar por acá por el chat el artículo completo, así pueden ir siguiéndolo. Entonces, este modelo incorpora el artículo 14 bis, donde están plasmados los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, vamos a hacer una aclaración. Lo voy a mandar en partes porque quiero que lo diferencien. Esta es la parte 1. Parte 2. Y parte 3. Bien. Ténganlo ahí a mano, ahora lo vamos a utilizar. Bien. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento del artículo 14 bis? Es que en esta desigualdad, fíjense cómo siempre volvemos a la idea de igualdad, ¿no? O sea, hay un debate abierto, político y jurídico muy fuerte en términos de qué es igualdad y qué es libertad. O sea, de acuerdo a que las posturas más igualitarias sostienen determinado modelo jurídico y político, y de acuerdo a ideas más, no digamos liberales, que defiendan la libertad con un acento mayor, defienden otro modelo jurídico y político. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el planteo? El planteo es este, que esa igualdad, o sea, nosotros fuimos viendo cómo determinadas estructuras desiguales se van plasmando en términos jurídicos. Por ejemplo, ya vimos el tema de la discriminación. Después vamos a ver el tema de la... Bueno, tuvimos una clase específica de derecho a la igualdad, después vamos a ver el tema del ambiente, pero bueno, todo tiene su abordaje desde el tema de la igualdad, o desde la libertad, como uno lo quiere enmarcar. Entonces, esto que vamos a ver es un caso práctico dentro de el debate de la igualdad o la libertad. Entonces, vamos ahí. El empleador, o sea, la empresa, y del otro lado tenemos el trabajador o el dependiente, no están, o sea, la estructura liberal de pensamiento dice igualdad entre la ley, entonces están así, iguales. El empleador y el trabajador. La empresa y el dependiente, están iguales, ¿no? Jurídicamente, entonces igualdad ante la ley. Este es el modelo del constitucionalismo liberal. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo del constitucionalismo social? Dice, no, acá hay un problema. El empleador o la empresa tiene la fábrica, los recursos económicos y tiene capacidad técnica superior. O sea, tiene un equipo de abogados, un equipo de contadores, ingenieros, lo que fuera. Y el empleado y el trabajador no tienen nada. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, no puedo sostener un modelo de igualdad ante la ley si en la realidad están así. De un lado tenemos a una persona o a una empresa superior técnicamente, económicamente, jurídicamente. En términos jurídicos, ahora lo vamos a ver. Que el trabajador, que lo único que cuenta es con su fuerza de trabajo. Entonces hay una desigualdad material. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es a esa desigualdad material reducirla. O sea, la ley no te va a poner en pie de igualdad, porque si de un lado tienen todos los recursos, la ley no te lo va a transferir. Pero lo que va a hacer es va a poner determinadas herramientas legales para que esta disparidad de poder se reduzca. Entonces, lo que va a hacer el artículo 14 bis son esas garantías para reducir esas desigualdades materiales entre el trabajador y el empleador.
que no las reduce. ¿Por qué? Perdón, que no las elimina. ¿Por qué? Porque nosotros, como sistema económico, el Estado argentino suscribe un modelo capitalista. Entonces, no abrega por el modelo, supongamos, el contrario, que es el comunismo, donde no hay propiedad privada, entonces, desde la formalidad, todos somos iguales, ¿no? O incluso desde la materialidad. El modelo nuestro es un modelo capital de iniciativa privada, donde se defiende la propiedad privada, con lo cual, en principio, no es objetable que algunos individuos tengan más recursos que otros, por lo menos desde los fundamentos económicos. Ahora, lo que no puede hacer esa desigualdad económica es producir un Estado que genere una pulverización de derechos. Pensemos en los modelos industriales de hace 200 años. Entonces el trabajador era prácticamente un engranaje de una máquina, sin personalidad propia, donde laburaba 16 horas por día, donde no tenía cobertura social de ningún tipo, donde no había, si se accidentabas, no había ningún tipo de cobertura médica, ni licencia por enfermedad. O sea, uno, si trabajaba bien, te pagaban a lo sumo algo que te permitía... y eso, y de ahí la palabra proletario, que se utiliza un montón. La palabra proletario significa que no tengo ningún... O sea, por un lado, o sea, ¿de qué esquema sale la palabra proletario? Del esquema donde un lado está el dueño del capital, que es la plata. Cada vez que utilicemos la palabra capital, lo utilizamos en términos de plata, pero en términos técnicos, jurídicos, y queda más elegante, se utiliza la palabra capital. Pero bueno, de un lado tenemos el dueño del capital, y de otro lado tenemos a una persona que no tiene ningún tipo de propiedad, que la única propiedad que tiene son sus hijos. Entonces, se utiliza ese término proletario, que significa eso, significa persona despojada de toda propiedad, salvo sus hijos. Pero también es una palabra que está enrolada en un pensamiento económico y político muy preciso, que es el socialismo. Entonces las resguardamos para ese tipo de argumentaciones. Nosotros utilizamos la palabra trabajador. Entonces, bueno, recapitulando, volvemos. Entonces el artículo 14 bis lo que va a hacer es esta desigualdad, no igualarla, pero sí reducirla. O sea, lo que era así, hacerlo así, más chiquito. Y está estructurado en 3 partes. Ahora acompáñenme con el chat que lo mandé. Lo que yo mandé es el artículo 14 bis y puse parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces, en la parte 1. En la parte 1 del artículo vamos a encontrar los derechos individuales del trabajador. O sea, cuáles son los derechos que de ninguna manera, se le pueden prohibir al trabajador. O sea, siempre que haya una relación laboral, tienen que reconocerse estos derechos. Este es el piso mínimo, de ahí hacia arriba. O sea, esto pensémoslo en términos de piso mínimo. El piso mínimo de derechos es el que fija el 14 bis, y de ahí se pueden pactar cosas superiores. Ustedes me dirán que hablo de ciencia ficción, que muchas veces el empleador te dice, bueno, ¿te sirve esto? Bien, si no te sirve, a tu casa o a otro lado. Pero hay trabajadores muy calificados o muy demandados que tienen una prestación de servicio en las cuales pueden negociar sus condiciones de trabajo. Puede ser el caso de un abogado, pero para que ustedes lo vean más gráfico,
Hoy un programador te negocia todas las condiciones de trabajo. El programador, hoy que es una profesión muy demandada, te negocia todas las condiciones de trabajo y te dicen, si yo tengo que ir 3 veces a la empresa por semana, renuncio, te voy 2. Si no me das 20 días de trabajo, 20 días de vacaciones, no voy. Si no me das un plus por productividad, no voy. Cuando me incorporo a la empresa no me das una silla ergométrica o una computadora, no acepto el trabajo. Y te van negociando las condiciones de trabajo. Y por otro lado, podemos ver el modelo, no sé, de un maestranza o un empleado de seguridad que le dice, mire, caballero, tiene que trabajar 10 horas todos los días. No digo que esto sea legal, pero más o menos una entrevista de trabajo de un maestranza o un seguridad es una historia. Caballero, tiene que trabajar 10 horas por día todos los días y sus sueldos son estas 2 monedas. Si no le gusta, siga su rumbo. No, pero a mí me gustaría que me pague de acuerdo a lo que dice la ley. Siga su rumbo. Entonces vemos que hay trabajadores con mucha capacidad de negociación y hay trabajadores con capacidad de negociación mínima o nula. Entonces, esta norma, piénsenlo en esos términos. El 14 bis es un piso mínimo de derechos. Es el piso mínimo. Abajo de eso es todo ilegal, es todo nulo. Arriba de eso, lo que las partes pacten. Hay trabajadores que pueden pactar mejores cosas, hay trabajadores que no pueden pactar nada superior a lo que fija el piso mínimo legal. Esto lo vamos a ver también en el tema sindical, ¿no? Hay sindicatos como el bancario, que son muy fuertes, entonces ganan un buen salario, tienen jornadas por ahí más cortas que un trabajador de comercio, tienen el día de bancario, el bono de productividad, la canasta navideña, no sé, 10 días de licencia por estudio, lo que fuera, o sea, tienen un convenio colectivo súper atractivo y después tenemos actividades que no tienen esa capacidad de negociar y pagan menos, tienen menos beneficios, la obra social es de menor calidad, etc. Pensando en lo limpio, el artículo 14 bis es un piso mínimo de derechos, piso mínimo. De ahí hacia arriba lo que cada una de las partes pacten. ¿De qué depende? De la capacidad de negociación del trabajador solo como individuo o de la estructura sindical que lo aglutine. Bueno, vamos al 14 bis. Primera parte del 14 bis, los derechos individuales. Estos son los derechos del trabajador. O sea, trabajador como persona individual, como individuo, como uno solo. Ahora vamos a ver la aclaración, ¿por qué? Porque esto merece una aclaración. Entonces, en el medio de los derechos individuales tenemos, primero, jornada limitada. O sea, el trabajador tiene derecho al descanso. No pueden tenerlo trabajando 24 horas seguidas y menos tampoco, ni 18, ni 16, la jornada es de 8 horas, ¿no? O sea, no puede estar trabajando ininterrumpidamente. Tiene derecho a una jornada limitada y a un descanso. Que ese descanso no solo es entre jornada y jornada, sino también tiene el famoso descanso anual, las vacaciones. O sea, pasado un año de prestación de servicio, antes también, pero yo le digo un año para que después lo van a profundizar cuando cursen la materia. Pero cuando se cumple un año de relación laboral, el trabajador tiene derecho a que se le pague una licencia por vacaciones paga. Entonces, la idea es que el trabajador que estuvo trabajando todo el año pueda hacer esas cosas que no pudo hacer durante el año por estar trabajando, ¿no? Irse de viaje, por ahí, no sé, los que estén ahí medio rezagados, rendir un final, ¿viste? Tampoco la idea, pero bueno, podrían usarlo para eso. O sea, que lo usen para sus... La ley dice goces, o sea, que ustedes hagan sus goces. Descansar, viajar, no hacer nada, estudiar, lo que ustedes quieran. Tienen derecho a una igual remuneración por igual tarea. ¿Qué significa esto? Que yo no le puedo pagar, no sé,
a Nicolás 10 pesos y a, no sé, a Melissa 20. Si hacen lo mismo, el mismo salario. No se puede discriminar. Esto presenta grandes dificultades en el término de brecha salarial, por ejemplo, entre mujeres y hombres, o entre nacionales y extranjeros, o entre jóvenes y adultos. O sea, hay distintas categorías que generan, en las cuales tenemos a gente haciendo lo mismo, que se le paga una remuneración. Remuneración es salario. Cuando digamos la palabra remuneración es equivalente a salario. No se les puede pagar una remuneración distinta. Tienen derecho, bueno, y eso lo dejamos en el tintero con todos los debates que puedan surgir, si quieren, en esta clase que vamos a utilizar para recapitular todas estas cuestiones que nos quedan sueltas. Podemos dedicarle unos minutos porque se puede hablar un montón de eso, de gente que hace la misma tarea y se les paga distintos salarios. Pero en principio debería ser nulo, o sea, a todos por el mismo salario por la misma tarea. Seguimos. Protección contra el despido arbitrario. Si a uno lo despiden sin causa, lo tienen que indemnizar. O sea, si te despiden con causa, porque el trabajador se mandó un moco o algo, y no sé, llegó tarde muchas veces, o hubo un incumplimiento grave a sus tareas y se lo despide con causa, bueno, en ese caso no habrá indemnización. Pero si lo despiden sin causa, o si se logra demostrar que la causa invocada es falsa, tiene derecho a que se le pague una indemnización en concepto de esa extinción del vínculo. Andrea. Sí, profe, yo vi, justo el otro día vi en la tele que también ya había escuchado varias veces, que era un hincha de River que fue a ver a River y que su empleador le mandó un mensaje diciéndole, o sea, básicamente pidiéndole que renuncie. Eso es ilegal, ¿no? O sea, no te puede pedir tu empleador que vos renuncies. No, claro, eso es ilegal. No sé qué aporta el caso de que sea hincha de River, pero en principio, si incluso sacando ese dato, o sea, que tu empleador te diga que renuncies es completamente ilegal, no se puede. No, claro, o sea, el hecho de que era hincha de River es porque creo que el chico faltó por ir a ver a River y justo dio una nota en televisión diciendo que su empleador lo despidió pidiéndole que renuncie. A eso yo. Bueno, pero en ese caso, pasa que es muy técnico eso. En ese caso, el empleador lo podría haber despedido sin causa. Perdón, lo podría haber despedido con causa, porque faltar sin avisar o sin justificación es un grave incumplimiento de los deberes contractuales. ¿Cuál es el tema? Que vos invocás una causa, después tenés que demostrarla, ¿viste? Y por ahí en el medio, él dice, no, fui a ver a River a la tarde, pero a la mañana en mi jornada de trabajo, pero fui a ver a River a la tarde, pero a la mañana en mi jornada de trabajo estaba de licencia médica, estaba en el médico, o estaba haciéndome estudios, y entonces por ahí uno piensa, bueno, en realidad faltaste por ir a ver a River, pero me estás justificando de alguna manera, entonces, pero igual te quiero despedir, entonces para evitar entrar en esa discusión, que puede pasar, de hecho yo me dedico a eso, todo ese tipo de cuestiones, le decís renunciar, pero eso es ilegal. Pero la práctica, o sea, ¿por qué lo haría? Si lo podría haber despedido sin causa para evitar que después lo cuestionen y llevar eso a un juicio, pero en principio no se puede. Bien, seguimos. Buen caso igual, me gustó. Bien, y tiene derecho a organizarse sindicalmente, entre otros derechos. El empleado público, este es un tema que hoy cruje por todos lados, el empleado público no puede ser despedido. No puede ser despedido sin causa. O sea, el empleado público para despedirlo siempre tiene que haber una causa.
Y para que un empleado público sea despedido con causa, tiene que ser, no sé, muy, muy heavy. O sea, no te despiden como empleado público por llegar tarde con causa como si fueras un trabajador del sector privado. Bien, nos quedan 15 minutos, igual creo que llegamos tranquilamente. Entonces, esos son los parte 1 del esquema del 14 bis, derechos individuales. Ahí señalamos los más importantes. Igual léanlo. Salario justo, remuneración y por igual tarea. Bien, vamos a la parte 2. O sea, léanlos, pero en principio los que señalamos son los que más nos interesan que tengan presente. O sea, tener presente no significa saber, porque lo que ustedes tienen que saber son los títulos, porque después, o sea, para hablar de despido con causa o sin causa podríamos dedicar todo un cuatrimestre. O sea, ustedes tienen que saber que hay una protección contra el despido arbitrario, que el trabajador tiene el derecho a la licencia anual, después cómo se calcula, cuándo tiene que tomárselas. Todo eso son cuestiones muy técnicas que lo verán en su momento. A nosotros nos importa que tengan presente los títulos, los tópicos. Lo mismo con el resto de derechos que vamos a enunciar ahora. Segunda parte, derechos sindicales. Por eso la primera parte, derechos individuales, la segunda parte está destinada a los derechos, se llaman colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Son los derechos no de un trabajador, sino de todos en su conjunto. O sea, todos los derechos en su conjunto, como categoría, como la categoría trabajador, tienen los mismos derechos. No de forma individual, sino del colectivo de trabajadores. ¿Se entiende eso o es muy complejo? Ok, Richard. Bien, Rocío. Entonces, estos derechos ya no son derechos del trabajador individual, sino son derechos del colectivo de trabajadores en su conjunto. ¿Cuál es la lógica de que haya derechos individuales y derechos colectivos? Es que o sea, nosotros dijimos que hay una diferencia del poder entre el empleador y el trabajador, ¿no? Y que el artículo 14 bis, esa diferencia lo que hace es la chica, ¿no? Entonces, algo que es una diferencia de poder muy grande, la reduce. Pero para agregarle un condimento más, como para decir, porque por ahí esa brecha, que es así, que es reducida, por ahí incluso sigue siendo muy grande. ¿Por qué? Porque, nuevamente, el empleador, la empresa, el dueño del capital, dueño de los medios de producción, tiene capacidad técnica superior. Entonces, aunque esa diferencia sea más chiquita, ¿qué sentido que yo como trabajador individual, por ejemplo yo, ¿no? Vaya y le discuta a Shell mi condición de trabajo? No tengo la capacidad de negociación, no tengo el poder como para imponerle o negociar nada. O si yo soy, no sé, empleado de Coca-Cola, ¿qué le puedo decir como trabajador individual? Me van a decir, o que yo le diga, no sé, a no sé qué otra empresa grande, no sé, Starbucks, por tirar la empresa, ¿no? Las que se me vienen ahora a la cabeza, o Apple, o a Google, lo que fuera. ¿Qué capacidad tenga de negociación? Nula. Esas empresas lo que me van a decir es, ¿viste el 14 bis? Sí, lo vi. ¿Viste los derechos individuales? Sí, los vi. Bueno, ya los cumplí. El piso mínimo los estoy respetando. Entonces yo le decía, bueno, lo que yo podría plantearle es que el piso mínimo está muy bien, pero yo quiero con mejores condiciones de trabajo. Quiero trabajar en vez de 8 horas 7, en vez de ganar este sueldo, queremos trabajar en un sueldo mayor, en vez de, no sé, queremos tener un día nuestro, como el día del bancario, o queremos tener más días de licencia de vacaciones. Entonces, aunque se reduzca la capacidad de poder, por ahí esa diferencia más chica sigue siendo gigante. Entonces se crean los sindicatos.
los sindicatos sí le van a negociar de igual a igual a la empresa. Acá sí hay igualdad, porque el sindicato es la empresa contra todo el colectivo de trabajadores en su conjunto. Entonces, no es que ya negocia la empresa con un individuo uno a uno, ¿eh? Ya acá no, negocia la empresa, por un lado, contra todos los trabajadores en su conjunto representados con el sindicato en pie de igualdad por el otro. Entonces, en esa negociación entre la empresa y el sindicato, pueden surgir mejores condiciones de trabajo que el piso mínimo legal. Entonces, el sindicato negocia por encima del piso mínimo legal. Entonces, vemos que, por ejemplo, la ley dice que hay 14 días de vacaciones y hay sindicatos que tienen 20. O vemos que la ley dice que hay que pagar un aguinaldo a fin de año y hay sindicatos que negocian el aguinaldo y un bono de fin de año. O la ley dice, no sé, 10 días de licencia por estudio y hay sindicatos que dicen 20 días de estudio. Ahí la ley dice, por ejemplo, podría decir, la ley no dice que tiene que haber un plus por título universitario. Si no es que si yo me gradúo, mi empleador me tiene que pagar más. Si el empleador dice, está bien, vos te graduaste, pero sigues haciendo la misma tarea, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, hay sindicatos que dicen, bueno, como ahora el trabajador está más calificado y tiene mejores herramientas técnicas, yo te voy a pedir que a ese trabajador le pagues un plus por título. Entonces, al piso mínimo legal se le aumenta una cantidad de derechos reconocidos sindicalmente. Entonces, volviendo. Está el sindicato que negocia en pie de igualdad. O sea, la diferencia grande que tienen que ver es esa, que el trabajador puede negociar, pero negocia en inferioridad. Hay trabajadores que tienen mayor capacidad de fuego y negocian mejores cosas, y hay trabajadores que tienen nula capacidad de fuego y les imponen el mínimo legal o que se busque otro trabajo. En cambio, el sindicato quiebra ese modelo y negocia de igual a igual en la empresa. Entonces, volvemos al 14 bis, segunda parte. En el 14 bis, segunda parte, vamos a encontrar los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Son los derechos sindicales. Entonces, bueno, como primer derecho, firmar, celebrar, concretar, usen el verbo que quieran, convenios colectivos. ¿Qué es un convenio colectivo? Esto que le decía. Cuando todos los trabajadores en su conjunto, no cuando uno, cuando todos en su conjunto firman un contrato con la empresa. Entonces, en ese los que no están trabajando, los que todavía no tienen un trabajo formal, por ahí esto es muy abstracto. Pero para el que ya laburó o el que ya viene trabajando hace años, dice, che, ¿y dónde me tengo que fijar el sueldo? Y andá al convenio colectivo. ¿Y dónde dice cuántos días de vacaciones? Y andá al convenio colectivo. No les dicen que vaya la ley, porque el convenio colectivo es superior. Entonces, derecho 1 sindical o derecho 1 colectivo. Establecer estos contratos colectivos de trabajo para todos los trabajadores en su conjunto. 2. Derecho a huelga. Esto hoy, en realidad ayer y pasado, o sea, ayer y el día anterior, muy cuestionado televisivamente. O sea, todos los trabajadores tienen derecho a ir a huelga en caso de que hubiera incumplimiento del empleador. Supongamos que el empleador no nos paga nada, no nos paga el sueldo. Entonces, no es que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que el empleador diga, bueno, les pago, ya junté la plata. No, si nosotros trabajamos, no nos pagaste, pero no es que no me pagaste a mí, Nicolás, no nos pagaste a ninguno. O sea, siempre son colectivos, siempre es para todos los trabajadores. No nos pagaste a ninguno, bueno, vamos a huelga. Es nuestro derecho. O queremos mejores condiciones de trabajo. Supongamos que estamos trabajando en condiciones de trabajo malas. Entonces decimos, queremos que se mejoren esas condiciones de trabajo. Vamos a huelga, es nuestro derecho. O sea, el derecho a huelga está pensado para, uno, por incumplimientos del empleador, incumplimientos colectivos, o sea, para todos. O si es
un incumplimiento individual, hay que ir a la parte 1 del artículo 14 bis, a los derechos individuales. 2, para mejorar las condiciones de trabajo. Y como tercer derecho, que me interesa que vean, son la garantía de los representantes sindicales. O sea, el sindicato tiene representantes, como toda democracia indirecta. O sea, no es que uno es parte del sindicato, pero por ahí no es representante sindical, solamente está afiliado. Entonces, los representantes del sindicato tienen una garantía que es que no se los puede despedir mientras dure su mandato como representantes sindicales. ¿Por qué? Porque si el empleador los pudiera despedir, ¿qué sentido tiene esto de plantear que el sindicato tiene igualdad de poder con la empresa, ¿no? Porque si yo esta es la empresa, ¿no? Si yo los pudiera despedir, el sindicato, ¿por qué me haría algún tipo de huelga, algún tipo de acción o me plantearía algún tipo de conflicto si yo a la primera de movida lo despido, a los representantes los despido, entonces los voy tirando cada vez más abajo? Y los nuevos representantes que saben que si van a hacer algún quilombo, los voy a despedir, se van tirando para atrás. Entonces, nuevamente, eso que nosotros queríamos igualar se reduce. Si yo al sindicato, a sus representantes gremiales, no le garantizo esta estabilidad. Entonces, bueno, le ponemos un título: estabilidad en el empleo de los representantes sindicales. Entonces, esos son los derechos gremiales. Profe, Sí. ¿esto desde cuándo es? Porque yo me acuerdo que hasta los 90 no tenía un familiar que cada vez que quería que lo despidan de un trabajo porque no estaba conforme, se postulaba para el sindicato y ahí lo despedían. Bueno, la ley lo que va a decir, pasa que eso ya es muy técnico. Si a vos, por ejemplo, vos sos, Melissa, vos sos representante sindical, ¿no? Yo te despido, vos como representante sindical podés pedir dos cosas. Uno, que te reincorpore a tu puesto de trabajo. Dos, que te pague una indemnización agravada de muchos sueldos. Ah, con razón. ¿Entendés? Pero muchos sueldos de verdad. O sea, la protección contra el despido arbitrario contra un representante sindical es altísima. Y más en el momento de los 90, que los sueldos en dólares eran altísimos. O sea, la crítica de la política de empleo a la época de los 90 era que, bueno, está bien, no todo el mundo tenía trabajo, pero el que tenía trabajo en dólares eran sueldos muy altos en comparación a los de ahora. Vos, en los 90 uno podía proyectar tener una casa, hoy en día, ni siendo gerente, por ahí proyectás tener una casa. Mm. Pero bueno, veremos si en algún momento se acomoda, porque el acceso a la vivienda digna es un derecho y todos tendríamos, y más los jóvenes tendrían que tener acceso a su primer hogar. Nos quedan ¿cuánto? Nos quedan pocos minutos, no sé si menos minutos. La tercera parte del derecho, del 14 bis, son los derechos de la seguridad social. ¿Qué son los derechos de la seguridad social? Es cuando una persona no está en condiciones de trabajar y necesita ayuda del Estado. Entonces, cuando una persona no está en condiciones de trabajar, ya sea porque es un niño, porque es anciano o porque tiene una invalidez, porque es niño, anciano o tiene alguna invalidez. O sea, la invalidez es, no sé, tengo 20 años, pero en un accidente perdí las dos piernas y los dos brazos y no puedo trabajar. Entonces, por alguna invalidez, el Estado me tiene que ayudar. Entonces, en ese caso,
el Estado me tiene que dar las prestaciones de la seguridad social. El término de seguridad social es cuando el Estado le pone plata a una persona que no puede trabajar. ¿Cómo se traducen? ¿Cómo se traducen esa ayuda? En subsidios, pensiones o jubilaciones.